¿Cómo planificar entonces para tener éxito? ¿Cómo planificar para tener éxito? Fue la declaración que estuvo en constante el escritor de la lección ayudándonos a reflexionar unas indicaciones precisas y especialmente diseñadas para orientar nuestra toma de decisiones. Quiero en estos minutos que tenemos presentarles 5 formas, factores o elementos que nos pueden ayudar para tomar decisiones en el sentido de la planificación con miras al éxito. Por supuesto, cuando hablamos de éxito, yo no sé si estás notando la imagen que he puesto, porque la imagen de una vez nos contextualiza o nos define ese rango semántico de la palabra éxito. Y quiero justamente dirigirme a ese sentido del cual debemos nosotros tener presente que dice la Biblia respecto al éxito. La imagen que los editores de la escuela sabática usaron me llamó la atención porque, bueno, además que todos están mirando como hacia adelante, hacia un futuro, probablemente está diseñada para representar diferentes profesiones. Entonces, siendo que, como la doctora ahora muy acertadamente nos enseñaba, todos tenemos estructuras mentales diferentes. Por lo tanto, nuestras cosmovisiones, aunque pueden tener ciertas conexiones, ciertos, digamos, paralelos en nuestras formas de concluir acerca de la vida o concebir nuestros propósitos o objetivos de vida, cada uno es diferente. Nuestras profesiones son diferentes. Podemos ser ambos ingenieros, pero podemos hacer ingeniería en diferentes áreas. Así que la Biblia está diseñada para que, o está inspirada, Dios la reveló de tal manera que pueda servir a cada necesidad. Por lo tanto, si está diseñada para ese propósito, dice Pablo en los Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios penetra profundamente y discierne nuestras decisiones, intenciones, deseos, anhelos, nuestro corazón. Cómo nuestra experiencia de vida, ha sido influenciada en nuestra toma de decisiones. Y creo que no pudo haber el escritor de la lección elegido un mejor versículo que Colosenses 3:23 y 3:24, que de hecho es uno de mis versículos preferidos de la Biblia. Y todo lo que hagan comienza con un absoluto, con un total. Cada cosa que uno puede, debe y va a hacer, debe hacerlo con una motivación principal, y es el corazón. Por supuesto, el corazón es la base, es el asiento de nuestros sentimientos, emociones, anhelos, propósitos y, por supuesto, elecciones. Podemos parafrasear con respeto al apóstol Pablo que todo lo que nosotros decidamos debemos hacerlo con el corazón. Ahora, eso no es suficiente, por supuesto, porque hay que hacerlo para el Señor y no para los hombres. Para el Señor y no para los hombres. Toda planificación, toda decisión debe tener como el principio fundamental o un gran presupuesto filosófico, epistemológico o teológico, religioso, como comienza la Biblia. Tú sabes muy bien cómo comienza la Biblia. En el principio creó Dios. Si nuestros inicios en toma de decisiones no comienzan con Dios, sino comienzan con los hombres, estamos comenzando con un error. De hecho, ese es el gran presupuesto teológico que los eruditos de hoy día, que conocen mucho de Biblia, no lo toman en cuenta, porque la triste realidad es que los grandes eruditos que saben mucho de Biblia no le creen a Dios. Y esa es la triste realidad. El cristiano debe comenzar en primer lugar dejando en Dios en primer lugar. Si está pensando en los hombres, en la toma de decisiones de qué carrera yo voy a tomar, cómo yo voy a hacer este negocio,
hermano, que estás pensando en vender la casita, en comprar un carro, en hacer algún tipo de inversión, debes tener a Dios en primer lugar y debes, por supuesto, que esa decisión sea administrada por la sabiduría del cielo, porque si nosotros nos aferramos a la sabiduría del hombre o al conocimiento del hombre o a la orientación que el ser humano pueda dar, podemos estar en grave riesgo y seguramente vamos a encontrar con tristes consecuencias. ¿Por qué nosotros tomamos decisiones para los hombres y no para el Señor? He ahí la gran pregunta. Nuestra planificación debe comenzar siempre pensando en Dios. La persona que voy a elegir para establecer un matrimonio, un hogar cristiano, debe ser en primer lugar en honor a Dios. Todo lo que hagamos, absolutamente todo, no podemos departamentalizar nuestras vidas. Voy a ir a jugar allí un deporte, baloncesto o fútbol. Si yo no lo puedo hacer en disfrute de la bendición de Dios, entonces hay algo allí que del todo no está bien. Ahora, la parte segunda nos da una perspectiva que refuerza la primera conclusión. Seguros que recibiremos del Señor la recompensa de la herencia. Es decir, hay decisiones que tomamos que pueden parecernos un poco difíciles o un poco complejas, nuestras preferencias parecieran no estar en armonía con lo que Dios quiere para nosotros, pero debemos estar seguros, especialmente cuando se trata de tomar una decisión financiera. Aunque pueda parecer que en ese momento nuestro corazón se rehúsa, el deseo para servir al Señor debe estar y debe primar, porque en últimas estamos sirviendo al Señor. Nuestra planificación debe ser para servir al Señor. ¿Qué decisiones estás a punto de tomar, mi hermano querido? O si ya has tomado, has recorrido grandes, digamos, experiencias en tu vida, miras hacia atrás, también es importante que te evalúes, que hagas una retroalimentación en tu hogar en cuanto a las decisiones que tomaste hace 20 años. ¿Cómo han sido esas decisiones? Y la gran pregunta pudiera plantearla, la gran pregunta del $1.000.000 es, bueno, podemos decir dos preguntas. ¿Qué es el éxito y cómo saber si he tenido éxito, hermano y mi hermana querida y amigo que nos estás acompañando? ¿Qué es el éxito? ¿Y cómo saber si lo he alcanzado? Para iniciar esta conversación con ustedes, yo quiero hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio. Voy a dejar de compartir brevemente. Quiero invitarles, voy a enviar aquí por el chat y también a la hermana Elsa, hermanita Elsa, le voy a enviar allí un link y voy a compartirles una imagen para aquellos que no puedan entrar al link que les estoy compartiendo, pueden hacerlo desde esta página. Entren por favor a una página, ya les voy a decir cuál. A la página de menti.com y a un par de respuestas me gustaría pedirles que me regalaran su opinión. Vayan a esta página menti.com y utiliza el código que se ven en pantalla 6555-3810. Ahí está en la página. Y en el link que les he enviado en el chat de Zoom o en el link que le he enviado a la hermana Elsa, o entra a la página menti.com y responde cómo brevemente defines la palabra éxito. ¿Qué es éxito? Y vamos a dialogar con base en las respuestas que ustedes nos pueden dar. ¿Está bien? Entren entonces, por favor. Vamos a esperar un par de respuestas. www.menti.com, ahí en sus celulares o en el computador, con este código
3810. Y escribes brevemente qué es para ti éxito. Brevemente. No es necesario colocar nombres, así que las respuestas serían anónimas. Muy bien, llegó la primera respuesta. Alguien dice que el éxito es el desarrollo y cumplimiento de cumplir un propósito en la vida. Muy bien, interesante definición. Un desarrollo y cumplimiento. Interesante, cumplimiento de un propósito en la vida. Otra respuesta, alguien también nos está compartiendo al decir que el éxito es alcanzar las metas. Entonces, ambas definiciones que nos están compartiendo estas dos personas tiene algo en común, ¿cierto? Y es alcanzar un propósito, algo que se ha propuesto, lograr una meta. Muy bien. Vamos a ver si nos llega otra. Muy bien, sí, aquí tenemos otra respuesta. Dice que el éxito es resultado de algo que me propuse y me hace sentir bien. ¿Saben que me gusta esa última parte, ¿es cierto? El resultado está en armonía con lo que ya hemos escuchado en las dos primeras, pero al final dice algo interesante y es que el éxito me hace sentir bien. Es decir, pareciera que la respuesta está orientada a nuestras emociones y sentimientos, a la felicidad, al gozo, a la felicidad, ¿cierto? Entonces, logro algo y eso que he logrado me hace feliz. Muy bien, vamos a esperar quizás otra. A ver, una cuarta. A ver, ¿qué nos van a decir? ¿Qué es el éxito? La mayoría de las personas aquí en la iglesia no están usando el celular. No sé si pueden contestar a voz. Ah, ya, no, por supuesto, está bien. Si no tienes el celular, me gustaría escucharle, quizás a alguien que esté cerquita al micrófono para escucharle. Ah, aquí alguien dijo, muy bien, el éxito es el proceso mismo de la búsqueda, del desarrollo del propósito. Oye, mira, la persona que nos ha contestado aquí nos cambió el panorama, porque ya no me está diciendo que es lograr algo, sino nos está diciendo que es el proceso para lograr ese algo. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿cierto? Es el proceso de la búsqueda, del desarrollo del propósito. Por supuesto, se espera lograrlo, ¿no? Pero hay un énfasis en el proceso. Muy bien, muchas gracias. Interesantes las respuestas. Permítame brevemente, a continuación, compartirles algunas de las algunos de los escenarios bíblicos que el escritor de la lección nos compartió durante la semana. ¿Qué es el éxito? Entonces nos orientamos a lograr un objetivo, una meta, nos orientamos a que pues nos hace felices y nos orientamos que yo soy feliz no cuando lo logro solamente, sino en el proceso. Ahora, ¿cómo sé que he logrado ese éxito, ese proceso o esa meta? ¿Será algo para los que les gusta la investigación, algo cuantitativo, algo que yo puedo contar? ¿O será algo cualitativo, algo que yo puedo simplemente abstractamente sentir? Bueno, con base en estas premisas introductorias, quiero plantearles 5 escenarios. Vamos a ir a través de ellos rápidamente. Moisés tuvo éxito, fue un personaje exitoso, fue una vida que podemos nosotros tomarla y extraer de ella en sus luchas, victorias, alegrías, tristezas, lo que hemos comprendido como éxito. Moisés tuvo una vida bastante agitada, por no decirlo lo menos, dado que desde la infancia comenzó a enfrentar diferentes experiencias difíciles y ni qué decir de la adultez y aún más en su vejez. Pero rápidamente quiero que consideremos el episodio que está en Éxodo 17,
y también en Números 20. El escenario nosotros lo conocemos muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuando el agua faltó para su pueblo y el pueblo le reclamó el agua? Noten ustedes, acompáñenme por favor en sus Biblias, allí en Éxodo capítulo 17, versículo número 4. Éxodo 17, 4. Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Y Jehová le respondió a Moisés, estoy leyendo la Reina Valera 95. Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Allí yo estaré ante ti sobre la peña. En Horeb golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, comencemos a pensar en el concepto de éxito en esta situación para Moisés. Cuando él enfrenta la dificultad, clama a Dios, Dios le habla, le da la solución y le dice, mira, ¿recuerda lo que pasó en el pasado? Bueno, toma entonces esa misma vara y ahora vas a ir y vas a golpear también la peña. Y el registro bíblico encontramos que eso ocurre así, efectivamente, y ocurre el milagro. Así que podemos decir Moisés fue exitoso. Moisés obtuvo la reputación de ser un gran líder o incluso ser un gran profeta, ser el representante de Dios. Tenían temores, el Señor está con nosotros, sí o no, mira, nos está pasando esto, hay esta necesidad, hay un problema. Vino la gran dificultad, Moisés oró y ahí está la solución. Sin embargo, cuando vamos al mismo escenario, en Números 20, pero antes de ir al segundo escenario, Números 20, el profe Fernando tiene su mano levantada. Sí, mira, el éxito muchas veces también depende de quién lo mire, porque para nosotros miramos a Moisés exitoso, pero si desde el punto de vista de los egipcios, Moisés fue un fracasado, porque estaba siendo preparado para ser faraón y no lo alcanzó. Pero desde el punto de vista de nosotros, él fue de los más grandes que se presentan en la Biblia. Buen punto, profe, muchas gracias. Y sabe que me devuelve un poco las lecciones anteriores. La gran pregunta que hemos tratado de resolver en esta lección del trimestre es, ¿quién es un pobre? ¿Quién es el pobre? Y la respuesta a esa pregunta está muy ligada a desde qué perspectiva yo estoy mirando. Porque generalmente la persona va a decir, yo necesito. Sí, yo necesito. Yo soy pobre, yo necesito. Pero ¿hacia dónde está mirando? ¿Hacia arriba o está mirando hacia abajo? ¿No? En la escala socioeconómica. Pero bueno, para los egipcios seguramente fue una gran tragedia que este gran líder hubiera resultado pues con estas preferencias de unirse a un pueblo esclavo, una persona que tenía todo para vivir bien, pero no. Entonces, cuando salen, tienen esta dificultad del agua y miren lo que ocurre muy similar en Números 20. Pueden ustedes ir allí, Números 20, cuando nuevamente falta el agua, la gente le reclama y entonces el versículo 7, Números 27, el Señor le habla a Moisés y le dice, toma la vara. Seguramente Moisés comenzó a pensar en lo que había ocurrido en Éxodo 17. Toma la vara, reúne la congregación, tú con tu hermano Aarón y hablad a la peña a la vista de ellos. Aquí comienza a diferenciar la narrativa, porque me está hablando ya no de pegarle, Sino de hablar. sino de hablarle. Ella dará su agua y así sacarás para ellos aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Vamos bien. Versículo número 10. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña y les dijo, oigan rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y alzando su mano Moisés
no le habló. Dice que golpeó la peña con su vara 2 veces. Y miren lo que dice. Dice el versículo número 11, y por la haberle golpeado a la peña y no hablado, no brotó agua y no pudo beber la congregación y el pueblo. Seguramente tu Biblia está diciendo otra cosa, ¿cierto? Porque así no dice la Biblia. La Biblia dice que brotó agua. Entonces, aquí viene la consulta. ¿Qué pasó con la reputación de Moisés delante del pueblo? Hubo una gran dificultad, la misma dificultad del agua. Dios le dijo, mira, toma la vara. ¿Recuerdas la vara? ¿Sí? ¿Recuerdas? Mira, lo que pasó allá, yo voy a estar igual aquí contigo, pero Dios le cambia la metodología. No, no siempre es la misma metodología. Hay las providencias de Dios siempre van a sorprendernos. Debía hablar. Moisés ya tenía sus años. Quizás Moisés comenzó a pensar, yo ya soy una persona de edad, si me ven hablándole a la peña, o puede ser que Moisés pensó de otra forma, quizás tenía angustia, aflicción. Bueno, el caso es que Moisés no hace lo que Dios le dice, pero Dios sí hace lo que él había dicho que iba a hacer. Miren, Dios hizo un milagro, solucionó el problema, aunque su siervo no había sido correcto. Y esta es un gran motivo de reflexión, porque para el pueblo Moisés era un hombre exitoso. Para el pueblo, en ese momento que había visto el milagro, todo el pueblo lo aplaudió. Todo el pueblo quedó feliz. Él es nuestro líder, él es nuestro gran ejemplo. Pero Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, venga, Moisés, y hablemos tú y yo, y me toca decirte algo que te va a sorprender. Y sabemos todos lo que Dios le dijo a Moisés. Entonces, ¿qué es el éxito? El éxito podemos también redefinirlo, no con base a la definición y expectativa del mundo, como el profe Fernando decía ahorita, de la expectativa de los egipcios. El éxito está, en cierta manera, ligado en armonía con la voluntad de Dios. Mira, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, creo yo que en ese proceso tú eres una mujer y un hombre exitoso, una mujer exitosa. Cuando nosotros colocamos nuestro estándar de acuerdo a lo que el hombre ha dicho de qué es el éxito y dejamos a un lado lo que Dios piensa que es ser exitoso, nos vamos a estrellar y vamos a sufrir y nos vamos a frustrar, porque el gozo del ser humano está en servir a Dios de corazón, ¿cierto? Servir a Dios y no a los hombres. La expectativa, la definición de éxito, en cierta manera, radica en hacer la voluntad de Dios. Número uno. Número dos. Génesis 31 nos plantea también una lección para considerar. Ustedes recuerdan, bueno, propiamente el escritor de la lección no nos mandaba a esta escena, pero creo que esta escena es pertinente también para nosotros reconocer lo que es el éxito. Miren lo que ocurre aquí. En Éxodo 31 comenzamos nosotros a leer lo que le pasa a Jacob y las tretas de Labán, ¿cierto? Dice el versículo número 3 que Jacob oía las palabras de los hijos de Labán. Y miren lo que decían los hijos de Labán. Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Aquí está hablando de plata, ¿cierto? Y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, el lenguaje corporal. La Biblia habla mucho del lenguaje corporal. Miraba a Labán y veía que no era como él, como ha sido antes. También Jehová le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Es decir, Jacob había planificado todo para tener éxito y había servido con todo el corazón, con integridad, con honestidad a Labán. Versículo 7. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, seguramente aún más de 10 veces, que el número 10 es como decir una ligera analogía, comparación. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese
mal. Es decir, la integridad de Jacob se mantuvo firme, aunque su jefe, su patrón, la persona que coordinaba, que dirigía, la persona dueña, ¿cierto?, de la empresa, quería hacerle daño. Jacob confiaba en el Señor y él sabía que Dios no le iba a permitir. Versículo 11, que el ángel de Dios se le apareció en sueños a Jacob y yo dije, he aquí, versículo 12, el ángel dijo, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde tú me hiciste un voto. De aquí entonces podemos aprender que en la planificación para el éxito, en la evaluación de nuestra vida, debemos confiar que la providencia de Dios irá mostrando progresivamente la toma de decisiones y debemos esperar en Él. Si oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra, debemos también aprender a aceptar los cambios que Dios dispone en su vida. Jacob seguramente, él no era una digamos, no desconocía lo que Labán estaba haciendo. Él sabía lo que Labán estaba haciendo, pero él confiaba y es más, Jacob recibe del ángel la palabra, mira, yo sé lo que te han estado haciendo, confía en mí. Muy bien, aquí tenemos una mano levantada. Profe Fernando, adelante. Sí, hay aquí personas en el grupo que quieren hacer preguntas y como creo que no estás viendo la pantalla de nosotros, entonces Claro Aquí que sí, claro que sí, adelante. Usted, quiero profe, comentar, me ayuda allí. quiero comentar aquí de la lección. Aquí presenta algunos principios que son básicos y que nosotros los encontramos en la misma creación de Dios. Son principios de administración, porque nuestra vida es una empresa que tiene tres dimensiones. Tiene la familia, tiene el trabajo y tiene las finanzas. Y cuando nosotros vemos en la creación de Dios, vemos que Él se fija primero un objetivo, lo planifica, luego lo organiza, lo dirige, lo ejecuta, lo controla y llega a su término. Entonces aquí en la palabra de Dios vemos algo bien interesante que nos enseña que en la dimensión que presenta la lección de esta semana de la familia, Dios desea que yo ponga a Él en primer lugar. Y me dice qué es lo que yo tengo que hacer para tener éxito en la familia. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios desea para mí. Y en la Biblia encontramos varios pasajes que nos hablan de cómo tener éxito en la familia. También nos habla de las finanzas. Yo debo de poner a Dios en primer lugar. Y también me da textos de cómo puedo ser eficiente en las finanzas, en el manejo. Las lecciones pasadas ya lo hemos estado viendo. Y en el trabajo también nos habla de que debemos poner a Dios en primer lugar. No importa si trabajamos dentro de la misma organización, no importa si trabajamos para un patrón, no importa si tenemos un negocio propio, Dios debe ser en primer lugar. Y los principios básicos que nos enseña la lección de esta semana es: planea, organiza, ejecuta, dirige y controla. Y eso me va a llevar al éxito, no solamente en esta vida, porque el éxito para el cual nosotros buscamos es obtener la vida eterna. ¿Y cómo la vamos a lograr? Poniendo a Dios en primer lugar. Amén, amén. Muchas gracias por ese importante aporte. Sí, Dios en primer lugar. Precisamente eso es lo que nosotros encontramos a lo largo de la narrativa bíblica, donde el Hijo de Dios administra los bienes de Dios, pero los bienes de Dios tienen un propósito y los propósitos de Dios se van a cumplir y el Hijo de Dios debe participar en esos propósitos. Y ya que mencionas el inicio allí en el libro de la creación, el libro del Génesis, el escritor nos lleva a considerar algo respecto al trabajo. El trabajo que Dios dejó como responsabilidad a Adán y a Eva, bueno, en primer lugar a Adán, posteriormente, obviamente cuando Dios le habla a Adán, Eva no ha sido creada, pero pues Eva eventualmente fue enseñada.
Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Si me permiten diferir un poquito de la traducción de la Reina Valera, la palabra labrar es mejor traducida como servir. El propósito de Dios allí en el jardín era que él sirviera y lo guardara. El jardín propiamente no necesitaba ser labrado. De hecho, lo que es labrado es la tierra y no el jardín. El caso es que estos dos términos son los mismos términos que en el resto de la Torá son usados para describir el trabajo de los sacerdotes. El Edén era un lugar muy especial, era un lugar santo, era un lugar dedicado. Recuerden ustedes que existía otro Edén, en el de Ezequiel 28, y ese Edén de Ezequiel 28 era el santuario celestial donde el querubín estaba y desde donde fue expulsado. Y recuerden que ese fue el santuario celestial donde se comenzó, se originó la guerra. Cuando comienza entre el bien y el mal la batalla, cuando Dios crea aquí el Edén, hace como una copia de ese Edén. No es el mismo. Copia, ¿cierto? Como el ADN lo trae aquí. Y aquí en el jardín del Edén, entonces Dios dispone a dos seres creados muy especiales, muy diferentes, digamos, complementados, pero pues diferentes, ¿cierto? El hombre y la mujer. Dios los dispone para que cuiden y sirvan en el Edén. Es decir, ellos debían ser transmisores, administradores del mensaje de Dios o de la creación de Dios. Ellos debían reproducir en cierta manera esa vida o esos edenes a muchos otros lugares. Entonces, cuando Dios dispone eso, Dios diseñó un trabajo y el trabajo tenía originalmente la dimensión espiritual. Cuando entra el pecado, ahora el hombre es afectado, la tierra es afectada, el ambiente es afectado, los animalitos, la naturaleza, todo ahora es distorsionado, pero ellos, aunque son expulsados del Edén, ellos debían transmitir o seguir con ese trabajo de testificar y transmitir la idea de Dios original, el plan original de Dios. Así que si nosotros comparamos el trabajo de Adán y Eva antes del pecado y lo que eventualmente hacían los sacerdotes, que era transmitir los conocimientos de la ley, encontramos que el trabajo debe tener siempre un componente espiritual. Nuestras decisiones, nuestras estrategias o planificación el eje central debe tener siempre en primer lugar esa dimensión espiritual. Si nosotros dejamos a Dios a un lado, nuestra dimensión espiritual, por supuesto, no va a ser clara. Hoy día en la sociedad se habla de mucha, digamos, espiritualidad, pero la espiritualidad que el mundo hoy nos está hablando no es la espiritualidad de la Biblia. La espiritualidad que nos presenta la Biblia es una donde nuestra vida esté siempre en función, gravitando hacia la voluntad de Dios. Rápidamente a otro escenario para otra lección, o mejor, tres escenarios, 3 en 1. Tenemos en Éxodo, perdón, ahí me equivoqué, es Levítico 10, la historia de Nadab y Abiú. Noten ustedes, estos muchachos, estos jóvenes, grandes en su renombre porque eran hijos del sumo sacerdote, de Aarón, eran personajes de influencia, eran los hijos donde los ojos de los jóvenes miraban a Nadab y Abiú, a Itamar y a Eleazar también, pero más a ellos porque eran los mayores. ¿Qué pasó? Murieron. Samuel, encontramos algo similar. Dice que los hijos de Eli eran hombres impíos. ¿Sabe que el texto hebreo aquí traduce la palabra impíos como Belial? Ahora, dice la Biblia que no tenían conocimiento de Jehová, pero ¿cómo es posible si eran los hijos del sumo sacerdote Elí? Tanto en Levítico como en Samuel encontramos este par de historias que nos sorprenden y nos entristecen.
¿Qué pasó en la planificación de Aarón en su hogar y de la planificación de Elí? Y podemos incluso hablar de Samuel, porque Samuel, al profeta Samuel, pareciera que tampoco le fue muy bien allí en la planificación y la educación de sus hijos. Pues bien, si seguimos mirando lo que ocurre con el éxito de los hijos en este episodio que tenemos aquí más adelante en Crónicas, capítulo 34, verso 1, encontramos la historia de Josías, que de 8 años comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, o su ancestro, sin apartarse de la derecha ni a la izquierda. ¿Qué pasó con Josías que no pasó con los hijos de Aarón y de Elí? Miren, Josías, saben que tenía, el papá de Josías era Amón y el abuelo era Manasés. Y cuando leemos la historia de estos dos reyes, encontramos que estos dos reyes no planificaron para el éxito, planificaron según las cosas de la idolatría, del mundo, ¿cierto? De otras cosas, pero las cosas de Dios realmente ni Manasés ni Amón. De hecho, Amón murió muy joven, temprano en su vida. Así que Josías, que era un niño que había visto a su abuelo y a su papá haciendo cosas que no deben hacerse, pues encontramos que hizo algo diferente. ¿Qué fue lo que pasó? No tenemos más registros para poder encontrar si quizás hubo una influencia adicional en su hogar, pero hay algo sí que debemos nosotros tener muy claro, y es que el éxito, es decir, el servicio a Dios, la elección para servir a Dios y todo lo que conlleva en las tomas de decisiones de la vida, es algo de elección y de voluntad. Aunque podemos tener un escenario desfavorable, Josías nos enseña, este niño, este jovencito, este adolescente, nos enseña que a pesar de las circunstancias y los escenarios desfavorables, siempre se puede tomar buenas decisiones. Y esta última lección la encontramos también en Génesis. El autor nos mandaba a considerar a José, el José que sufrió calumnia, que sufrió desprendimiento de su hogar, de su familia, de su lenguaje, de su cultura, y llega a un lugar. Y el versículo 3 dice que vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿Tenía José suficientes razones para no planificar para el éxito o no planificar teniendo en cuenta a Dios? Porque había sufrido, estaba sufriendo, estaba lejos, estaba solo, estaba abandonado, había pasado por diferentes circunstancias, y más encima cuando viene la esposa de Potifar y lo mandan a la cárcel, una tremenda calumnia. José hubiera podido quejarse y decir, yo ya no voy a servir nada, yo ya no voy a hacer, yo tengo suficientes razones. Y saben, hermanos queridos, si alguna vez te ha pasado algo, te han lastimado, te han dado suficientes razones en el trabajo o incluso en la iglesia, en la vida, en esta vida, en este mundo caído, la idea es que planifiquemos para el éxito y seamos gozosos y seamos felices, pero en este mundo caído vamos a encontrarnos con dificultades. Por eso José que dijo que es en el progreso que se va construyendo el éxito, y esa aceptación de la providencia de Dios es lo que nos va a llevar a un mejor resultado y camino. Así que 5 lecciones que podemos aprender de esta semana. Primero, la planificación para alcanzar el éxito debe estar en armonía, en primer lugar, con Dios, su voluntad. 2, la providencia de Dios progresivamente dirige las decisiones y los cambios. Nuestra oración debe ser constantemente, una vez nos consagremos a Dios, que su voluntad se haga. 3, el trabajo debe tener como principal escenario una dimensión espiritual. Ese era el trabajo de Adán y Eva. Y puede ser que nuestros trabajos en diferentes naturalezas, dimensiones o características
que Dios esté en primer lugar y que le sirvamos a Dios. Si no le servimos a Dios en ese trabajo, ahí hay algo que no nos llevará al éxito. 4, el éxito es un camino de elección y voluntad. A pesar que la persona tenga todas las ventajas y todas las bendiciones, a veces el corazón humano elige mal. Por eso debemos someter nuestra voluntad a el propósito sagrado de Dios. Y número 5, el éxito no depende de las circunstancias temporales, porque en última, recordemos cuando José llama a sus hermanos, cuando ya al final de su narrativa, la historia allí en José, los hermanos estaban preocupados y José dice, no se preocupen, Dios estaba al control. Hubo una intención de hacerme mal, pero Dios lo manejó y lo administró todo para bien. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por la amable invitación, que mantengamos nuestro corazón, nuestra mente siempre de servicio a nuestro Señor y Él administrará entonces la planificación para el éxito en esta tierra, pero también en la patria celestial. Allí donde estamos, les invito a orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por administrar nuestras decisiones, nuestra vida, nuestro trabajo y nuestras familias. Señor, delante de ti estamos y encomendamos nuestras casas, nuestros trabajos, que podamos, oh Dios, servirte bien, servirte mejor, que nuestras decisiones hayan sido las correctas y si quizás no han sido las mejores, que nos ayudes a corregir y siempre ser instrumentos de luz para nuestros seres queridos, quizás nuestros padres o nuestros hijos, allí a todos con quienes nos relacionemos, que podamos ser siempre luz, la luz que provenga de tu santa palabra. Te agradecemos todo y lo pedimos en Jesús. Amén. Amén.